Paz y bien, soy el hermano Jesús María Becerra Ortea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico. Y vamos pues una vez más a comentar esta sabiduría admirable que el Papa nos ha compartido en su encíclica Todos Hermanos, sobre la fraternidad y la amistad social. Y es precisamente sobre esta segunda parte o aspecto de la amistad social lo que trata este capítulo tercero que estamos leyendo actualmente. Lo que vamos a leer ahora tiene un título general que dice La creciente apertura del amor, y ocupa varios números, hasta el número 100, del 95 al 100. Dice así: el amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Repito, nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía: todos vosotros sois hermanos. Esta necesidad de ir más allá de los propios límites vale también para las distintas regiones y países. De hecho, el número cada vez mayor de interdependencias y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la Tierra comparten un mismo destino, un destino común. En los dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Qué bonito, ¿no? Que así sea. Es un sueño. Es un sueño, pero es posible. Sociedades abiertas que integran a todos. Subtítulo del número 97, y siguiendo el pensamiento que está desarrollando el Papa ahora. Hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermano y hermana que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hacen sentir como un extranjero en su propia tierra. El racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula,
pero está siempre al acecho. Tremendas palabras del Papa sobre el racismo y cómo interfiere en las relaciones humanas de grupos étnicos diferentes, de grupos de distintos países. Sigue en el número 98. Quiero recordar a esos exiliados ocultos que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. Exiliados ocultos. Muchas personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena. El objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Es un cambio exigente y también fatigoso que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. Igualmente pienso en los ancianos, que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga. Sin embargo, todos pueden dar una contribución singular al bien común a través de su biografía original. Me permito insistir, tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad, porque desgraciadamente en algunas naciones todavía hoy se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad. Eso es bueno. Afortunadamente se está trabajando sobre eso, afortunadamente. En distintos países hay que dar pasos mayores, pero sí, es uno de los problemas de la amistad social que tenemos que resolver, que nadie, por sus capacidades o discapacidades, sea discriminado desfavorablemente en su vida, y menos en reconocerles como personas de igual dignidad, cosa que no solamente se aplica a personas con discapacidades físicas o mentales, sino inclusive a grupos étnicos, raciales. Qué vergüenza, ¿no? Sigue el número 99 bajo el subtítulo Comprensiones inadecuadas de un amor universal. Vamos a ver. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos amistad social en cada ciudad o en cada país. Cuando es genuina esta amistad social dentro de una sociedad, es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. No se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo. Quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase, de personas con más o menos dignidad y derechos. De esta manera niega que haya lugar para todos. Sí.
Y esto pues se da. Se sigue dando hasta el día de hoy en distintas partes, en distintos continentes, en distintos países. Los genocidios que se han dado en el siglo XX-XXI tienen como razón de ser este mirar al propio pueblo con desprecio, estableciendo categorías entre las personas de primera o de segunda clase, de personas con más derechos y con menos derechos. Existe en Asia, existe en África y también en Europa. Quizá más solapada y disimuladamente, pero también. Y el número 100 con que concluimos esta serie de números bajo el título de la creciente apertura del amor, dice lo siguiente: tampoco estoy proponiendo un universalismo autoritario y abstracto, digitado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño en orden a homogeneizar, dominar y expoliar. Hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Búsqueda superficial de la unidad. Es una forma de globalización. Si una globalización pretende igualar a todos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Ese falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y, en definitiva, su humanidad. Porque el futuro no es monocromático, sino que es posible, si nos animamos a mirarlo, en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar. ¿Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz, sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos? No, nuestro mundo no es monocromático, no es monorracial, no es monoétnico, digamos que pocos aspectos de la vida del ser humano se pueden calificar bajo este prefijo griego de mono, que significa uno, monótono, un tono, monocromático, un color, monorracial, una raza. Lo que distingue la creación en todos los niveles, humano, animal, vegetal, mineral, gaseoso, acuático, es la variedad.
qué variedad, qué belleza, qué abanicos de variedad de plantas, variedad de animales, variedad de minerales, es que cosas que nos parecen a veces poco importantes o que estamos acostumbrados a verlas siempre igual. Es decir, a ver, tú, ¿qué clase de mariposas conoces? ¿Y sabes cuántas especies de mariposas hay? Y así. Y especies de abejas, y especies de margaritas, y especies de rosas, y especies de minerales, de tantos metales preciosos que hay, etcétera, etcétera, y las personas. Pero qué variedad, ¿no? Las lenguas, imagínense. La variedad de lenguas, los miles de lenguas que hay en el mundo. ¿No es un milagro? Que Dios se manifieste su sabiduría a través de todas esas lenguas tan diferentes. Y dices, bueno, pero esta gente, ¿cómo se entiende? Así. ¿Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos? Concluye así el número 100 y pasamos a otra sección dentro de este mismo capítulo que lleva por título Trascender un mundo de socios y va a ocupar otros 5 números. Dice, retomemos ahora aquella parábola del buen samaritano que todavía tiene mucho para proponernos. Había un hombre herido en el camino. Los personajes que pasaban a su lado no se concentraban en esta llamada interior a volverse cercanos, sino en su función, en el lugar social que ellos ocupaban. Era una profesión relevante en la sociedad. Se sentían importantes para la sociedad del momento y su urgencia era el rol que les tocaba cumplir. El hombre herido y abandonado en el camino era una molestia para ese proyecto, una interrupción y a su vez era alguien que no cumplía función alguna. Era un nadie. No pertenecía a una agrupación que se considerara destacable. No tenía función alguna en la construcción de la historia. Mientras tanto, el samaritano generoso se resistía a estas clasificaciones cerradas, aunque él mismo quedaba fuera de cualquiera de estas categorías y era sencillamente un extraño sin un lugar propicio en la sociedad. Así, libre de todo rótulo y estructura, fue capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. Trascender un mundo de socios. Este es un ejemplo. Sigue el siguiente número. ¿Qué reacción podría provocar hoy esa narración en un mundo donde aparecen constantemente y crecen grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto? Grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto.
cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial. En ese esquema queda excluida la posibilidad de volverse prójimo, y solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Así, la palabra prójimo pierde todo su significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. Entonces, eso. Ya vamos entendiendo lo que quiere decir el Papa por trascender un mundo de socios, ¿verdad? Cada vez más. Nuestro mundo se convierte en un mundo de socios, porque eso del amor al prójimo suena hasta fanatismo, como que amar a un desconocido. ¿Por qué? Entonces, pues las relaciones sociales se van convirtiendo en relaciones de socios. Bueno, el Papa lo que nos propone es que tenemos que trascender este mundo de socios. Y aquí tenemos la gran aportación del Evangelio, de Cristo, de los cristianos. Vamos ahora. Ahora nos habla del famoso lema desde la Revolución Francesa hasta hoy, que muchos lo toman como su lema de vida personal, de vida social, de vida política. Se trata de libertad, igualdad, fraternidad. La fraternidad no es solo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de posibilidad, no bastan para que ella surja como resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. ¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores? Lo que sucede es que la libertad enflaquece, resultando así más una condición de soledad, de pura autonomía, para pertenecer a alguien o a algo, o solo para poseer y disfrutar. Esto no agota en absoluto la riqueza de la libertad, que está orientada sobre todo al amor. Esto no agota en absoluto la riqueza de la libertad, que está orientada sobre todo al amor. Tampoco la igualdad se logra defendiendo en abstracto, definiendo en abstracto que todos los seres humanos son iguales. Es fácil eso, ¿verdad? Sino que es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Los que únicamente son capaces de ser socios crean mundos cerrados. ¿Qué sentido puede tener en este esquema esa persona que no pertenece al círculo de los socios
y llega soñando con una vida mejor para sí y para su familia. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña, nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. El individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Hablando de virus, en este tiempo, luchando contra los virus, contra el COVID-19, es grave, ciertamente. Llevamos ya una triste experiencia, ¿verdad? De año y medio, casi más, sí, luchando contra él, sufriendo sus consecuencias en muchos enfermos y muertos. Sin embargo, el Papa nos dice que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Como si, acumulando ambiciones, yo añadiría, y seguridades individuales, pudiéramos hacer una sociedad mejor. No. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Yo diría que el individualismo, ese virus, el más difícil de vencer, es realmente un virus. Un virus como la polilla que va minando sin darse cuenta. Nos va minando, nos va impidiendo ser humanos y, por tanto, crear humanidad. Y esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad, ni soñarlos. Bien, pues hasta aquí vamos a quedarnos por hoy. Dios mediante seguiremos en este mismo capítulo 3, pensar y gestar un mundo abierto. Unas reflexiones muy, muy prácticas que el Papa nos está dando sobre este ideal de crear una sociedad en la cual pasemos de ser socios que viven juntos por intereses semejantes a ser hermanos, que conviven, que comparten todo interna y externamente en la medida de la necesidad y de la capacidad de cada uno. Paz y bien